Buenos días, mi querido Teodoro. Buenos días, amigos del auditorio. Con un enorme gusto iniciamos nuestro comentario deportivo de fin de semana. En la Liga MX Femenil se juega la jornada 4 del torneo de apertura de este 2026. La máquina celeste de la Cruz Azul le hará los honores a las Amazonas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en una noche de enorme exigencia en el Centenario este sábado 22 a las 18 horas, allá en el legendario Estadio Centenario de Cuernavaca. Será escenario de uno de los encuentros más atractivos de la jornada 4 del torneo de apertura. La máquina celeste de Cruz Azul recibe a las Amazonas. Para la máquina no será un partido cualquiera. El equipo celeste viene de vivir semanas intensas con una dolorosa goleada de 10-0 contra las Águilas del la América. El cambio en el cuerpo técnico y posteriormente una reacción positiva en el debut de Lupita Warris con el triunfo de 3-1 frente al Atlante. Ahora llega una prueba todavía mayor, enfrentando a uno de los proyectos más poderosos y constantes del fútbol femenil mexicano, las Amazonas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que llega como favorito por historia, plantilla y experiencia. Pero la máquina tendrá algo fundamental de su lado, la oportunidad de jugar en casa ante su afición y en un escenario que necesita convertirse en una auténtica fortaleza para las celestes. Las claves del partido podrían ser orden defensivo para las celestes frente a unos Tigres que cualquier distracción suele convertirse en ocasión de gol, mostrar una personalidad para no cargar con el recuerdo del resultado ante las Águilas. Mentalmente deben salir con otro estilo las celestes, mentalmente hablando y futbolísticamente. Aprovechar las oportunidades, porque ante equipos como esta jerarquía no suelen existir demasiadas. La escuadra cementera necesita demostrar que el triunfo ante el Atlante no fue solamente una reacción emocional, sino el comienzo de una recuperación futbolística. Nuestro pronóstico: las Amazonas de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León parten como favoritas, pero la máquina tiene la obligación de competir, resistir los momentos de presión y hacer del Estadio Centenario, el inmueble de Buenavista, un factor. Un buen resultado ante las universidades podría representar mucho más que 3 puntos. Será un mensaje de motivación y confianza para las celestes, que contarán con el apoyo de la afición, que cada día se identifica más con la máquina. Bueno, en marca personal y en Radio Noticias reprobamos la violencia y la misoginia. Más allá del fútbol, esta semana dejó un episodio absolutamente lamentable y reprobable. Los comentarios surgidos en el podcast Pláticas del Mal, en las que participaron sus participantes Santiago Domínguez, Miguel Beda y Cris Ángel, cruzaron por completo la línea de la crítica deportiva. Las expresiones contra las futbolistas de la máquina incluyeron propuestas denigrantes para despedirlas y enviarlas a trabajar en un table dance, además de otros comentarios de carácter sexista y misógino. La reacción institucional fue contundente. La Liga MX condenó la expresión de violencia y denigración, mientras que la máquina celeste anunció que se reserva acciones legales y que no mantendrá los vínculos con los creadores involucrados. La postura de la Liga MX femenil es clara. Crítica deportiva tiene espacio en el fútbol, la violencia, discriminación y la denigración no. La liga recordó que detrás de cada camiseta hay mujeres profesionales y deportistas que merecen respeto. Por su parte, la directiva celeste fijó una posición firme, respaldo a sus futbolistas y ruptura permanente de vínculos con los responsables y la posibilidad de emprender acciones civiles o penales, además de apoyo jurídico a quienes decidan proceder individualmente. En nuestra opinión, aquí en Marca Personal y en Irradia Noticias reprobamos absolutamente esas acciones y estos comentarios. Se puede analizar una derrota, se puede cuestionar un funcionamiento, se puede exigir resultados, se puede hablar con firmeza de una actuación deportiva, pero nunca se puede utilizar la derrota de un equipo como pretexto para sexualizar, humillar o denigrar a mujeres futbolistas y a cualquier profesión que exista. La pasión por el fútbol no justifica la misoginia, el humor no justifica la violencia, la libertad de expresión tampoco elimina la responsabilidad, por lo que se dice. En Marca Personal y en Red de Noticias defendemos la crítica deportiva, pero condenamos la violencia contra las mujeres y punto. El resto de la jornada 4 de la Liga MX, este viernes Pumas se enfrenta a Querétaro, Monterrey contra la Fiera del Bajío León, el sábado Juárez contra Santos, el sábado la máquina celeste de la Cruz Azul contra Tigres, Puebla, ya el domingo Puebla contra Atlético de San Luis, Pachuca contra Chivas, Necaxa América, cerrando la jornada del lunes, Atlante contra Toluca y Atlas contra Tijuana.
Campanazo, Tigres da el golpe. Víctor Manuel Bucetich, director interino y vicepresidente deportivo. Este 20 de agosto de 2026, bajo comunicado, los Tigres tomaron la decisión e informaron el importante al nombrar a Víctor Manuel Bucetich como nuevo vicepresidente deportivo y al mismo tiempo director técnico interino del primer equipo tras la salida de Gerardo Torrado de la estructura deportiva de los universitarios. El llamado Rey Midas llega con una doble responsabilidad: resolver la urgencia inmediata desde el banquillo y paralelamente participar en la reconstrucción y conducción deportiva de la institución. Tigres busca la experiencia, y cuando hablamos de experiencia en el fútbol mexicano, el nombre del Rey Midas Bucetich tiene un peso indiscutible. En la Liga Varonil MX se juega la jornada 5 del torneo de Apertura 2026. La actividad es entre el viernes 21 y el domingo 23, y este viernes arranca con el juego Tigres contra el Atlante en el estadio universitario allá en el Volcán. Un partido especial por el nuevo escenario que vive Tigres. El equipo llega con un cambio de estructura deportiva y con Víctor Manuel Bucetich tomando responsabilidades importantes. Atlante tendrá la oportunidad de medir su crecimiento ante uno de los grandes del fútbol mexicano. La Fiera del Bajío, allá en León, recibe a la pandilla del Monterrey. A las 21 horas, Bravos de Juárez a las Águilas del América, allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Igualmente, el mismo horario, los Gallos Blancos de Querétaro reciben a los Pingos del Turco Antonio Mohamed Toluca en la Corregidora. Ya el sábado, en el Estadio Akron, la Chivas Rayadas del Guadalajara le harán los honores a los Xolos de Tijuana. A las 19 horas, allá en el Cuauhtémoc, Puebla recibe a Santos de la Laguna. A las 21 horas, la Máquina Celeste de Cruz Azul recibe al Atlas de Guadalajara en el estadio Ciudad de los Deportes. El domingo 23, a las 5 de la tarde, Atlético de San Luis recibe a los Tuzos del Pachuca. A las 19 horas, Pumas contra los Hidrorrayos del Necaxa en Ciudad Universitaria. Bueno, lo que tenemos, la jornada 5 llega muy temprano en el torneo, pero ya no es tan temprano para perder puntos, y necesariamente aquí comienza a aparecer la presión para quienes no han encontrado regularidad, y también la responsabilidad para los que están en la parte alta. Bueno, Isaac del Toro, gran actuación en la Vuelta a Alemania 2026. El mexicano Isaac del Toro continúa demostrando que está para competir al más alto nivel. Después de conquistar el prólogo de la competencia de Bad Orb, Isaac del Toro terminó segundo en la etapa 1, disputada entre Bad Orb y Halt, y se dio el liderato general ante el francés Louis Barret. Del Toro quedó segundo en la clasificación general, mientras que Barret se convirtió en el nuevo líder. La jornada de 215 kilómetros, y Barret logró atacar en la parte final para quedarse con la victoria. Isaac respondió con fuerza y consiguió la segunda posición de la etapa, una actuación que lo mantiene plenamente en la pelea por la clasificación general. Es lo que tenemos en los deportes, mi querido Teodoro, amigos del auditorio. Excelente fin de semana.